Muy buenos días, hermanos, a quienes no alcancé a saludar antes del culto. Estábamos terminando hace muy poco rato con los hermanos del primer culto y damos tantas gracias al Señor que el Señor nos lleve todo el tiempo a levantar nuestra mirada hacia Él. No se trata de nosotros, el cristianismo no está centrado en el hombre, sino en Dios. Como dijimos, vivimos en un universo teocéntrico, no antropocéntrico. Sin embargo, los hombres buscamos de alguna manera, por nuestro orgullo inherente en nuestro corazón, algo de reconocimiento. Cuando cantábamos el himno reciente, el propósito del autor del himno era exaltar la grandeza de Dios, nada más. Cuán grande es Él. Y eso es lo que intentamos siempre desde este púlpito, que las personas no pongan su mirada en nosotros, sino en aquel que es el que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y que aun siendo tan majestuoso y glorioso como lo es, todavía tiene misericordia de nosotros. Yo quiero que vayamos a Job capítulo 25, por favor, Job capítulo 25, y esto ha sido recurrente, como dije en el primer culto, en varios sentidos, en varios aspectos. Ha sido recurrente en cuanto a la temática en general. Estudiando el Evangelio de Lucas, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado que el capítulo 8 tiene como tema central el poder y la autoridad de Jesús. El poder y la autoridad de Jesús al producir fruto de esa palabra, ¿cierto?, en el cuarto terreno para que pudiesen llegar a producir fruto abundante con donde la palabra de Dios cae. Posteriormente, el poder y la autoridad del Señor Jesucristo que se extiende más allá de los lazos familiares y puede mirar a todos como aceptos delante de Él, al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dijo cuando le presentaron a María. Luego, el poder y la autoridad de Jesús sobre la tempestad. ¿Recuerdan ahí en el lago, en medio del lago, cuando pensaban que iban a zozobrar y el Señor con voz potente llamó a silencio al viento y calmó las olas? Luego el poder y la autoridad del Señor Jesucristo sobre los demonios, con el endemoniado de Gadara, y el poder y la autoridad del Señor Jesucristo sobre la enfermedad posteriormente. Y así termina el capítulo 8 de Lucas. Y hemos estado estudiando esto. Y la semana anterior estuvimos también centrados en la doxología final, la conclusión de la carta de Judas, donde dice: el único y sabio Dios sea gloria, imperio, potencia y majestad. Y hoy estamos en el capítulo 25 de Job y encontramos otra vez estas expresiones extraordinarias que dejan seguramente asombrados a cada uno de aquellos que levantamos nuestra mirada y la colocamos en este Dios descrito en estos breves versículos. Lo que nos enseña toda la Biblia es algo tremendamente maravilloso y tiene que ver con Dios esencialmente y como contraste con nuestra necesidad y la solución que Dios da. Respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun en la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. El asombro y el impacto que tiene la manifestación de la gloria de Dios entre los hombres es ampliamente descrita en la Biblia. Desde el principio notamos eso. De hecho, después de que el hombre cayó en pecado en el huerto de Edén, cuando el Señor vino a hablar con Adán, encontró que él estaba lleno de temor y terror y escapó y se escondió en los árboles, en medio de los árboles de la presencia de Dios. Oí tu voz y tuve miedo. La presencia de Dios produce eso en criaturas pecaminosas como nosotros necesariamente. Y por eso que desde Edén en adelante, después de la condición, digamos, de caer en el pecado y de este pecado traspasarse a todas las generaciones, siempre que Dios manifiesta su grandeza, su gloria y su majestad, el hombre se aprecia como pequeño e insignificante, tal como dice aquí Bildad.
gusano. El solo pensamiento de ello llevó a David, por ejemplo, a escribir el Salmo 8 y comienza con una exclamación de asombro. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El solo pensar en la grandeza de Dios llevó al salmista, a este hombre que era conforme al corazón de Dios, que no obstante sus fallas y sus caídas y sus debilidades, sin embargo, él siempre tenía en cuenta a Dios en sus pensamientos. Y al pensar en este Dios tan glorioso, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y entonces hace el contraste posteriormente en el versículo 4 del mismo Salmo 8. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros delante de tu grandeza, de tu gloria, de tu majestad? Pequeños e insignificantes y sin embargo, tú nos tienes en tus pensamientos. Eso ya es extraordinario. ¿Qué es el hombre? La majestad de Dios, la pequeñez humana. Y termina el Salmo en el versículo 9 del Salmo 8 con la misma expresión con la que comienza el Salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, esto es lo que la Biblia describe cuando habla de Dios manifestándose, ya sea visiblemente como ocurrió en las manifestaciones de las teofanías, como se conocen, o las cristofanías, a través del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Siempre esto es lo que pasa con el hombre. El hombre se ve pequeño e insignificante delante de un Dios grande y glorioso. Tenemos también el caso de Jacob, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, ahí en el capítulo 28, y tuvo ese sueño y esa visión del cielo, de una escalera que tocaba en el cielo y en la tierra, y ángeles subían y descendían por ellas, ¿recuerdan? Y entonces Jacob quedó impactado y despertó, dice, de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. La presencia de Dios es la que lo dejó impactado y tuvo miedo, dice Moisés al escribir la historia. Y tuvo miedo y dijo, estas son palabras de Jacob, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 16 y 17. El hecho de saber que estaba en la presencia de Dios produjo un impacto profundo en el corazón de este hombre. Nadie puede quedar indiferente ante la majestad de Dios. Más adelante, en la historia de Dios con Israel, la reacción del pueblo en pleno frente a la manifestación de la majestad de Dios en Sinaí es singular. ¿Recuerdan lo que describen las Escrituras? Que había fuego, que había humo en el monte, arriba del monte, y una voz tronante que hablaba desde el monte y se estremecía completamente el Sinaí. Y Dios había dicho que nadie se acercara ni tocara siquiera el monte, si no sería fulminado. En ese momento, Israel escuchó directamente a Dios, ya no solo Moisés, ya no solo Aarón, sino todo el pueblo. Y así respondió el pueblo ante este evento. Y lo dice posteriormente Moisés al escribir Deuteronomio. Dice, y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía con fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¿Estaban sorprendidos? ¿Cómo puede ser que todavía tengamos vida cuando escuchamos a Dios hablar con voz tronante y vimos su gloria y su majestad? ¿Cómo puede ser posible que todavía estemos vivos? Ahora pues, dijeron ellos, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, otra vez la comparación,
o el contraste. ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? ¿Qué es el hombre? Seguimos avanzando en la escritura y vemos la reacción de un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Precisamente Job, que Dios había establecido, había dicho, lo había descrito de esa manera y además había dicho que era íntegro. Un hombre absolutamente piadoso, con una piedad que nosotros no alcanzamos ni siquiera de cerca. Sin embargo, cuando Dios se le manifestó desde el torbellino, cuando Dios lo confrontó y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba y establecía a los grandes monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú? Le hizo más de 63 preguntas y de esa manera lo confrontó con su gloria, su grandeza, su majestad, su poder, su autoridad. Y entonces Job responde de esta manera, he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 40, versículo 4, 42, versículos 5 y 6. ¿Notan la reacción de este hombre? ¿Se dan cuenta lo que impactó su vida el hecho de que Dios lo confrontara con su propia gloria, grandeza y perfección? Un hombre recto, un hombre bueno del punto de vista incluso de Dios, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que aún era tan piadoso que oraba por sus hijos por si acaso sus hijos habían pecado, intercediendo por ellos. Un hombre ejemplar. Sin embargo, cuando es confrontado por la grandeza y la gloria de Dios, ¿qué es lo que pasó con él? He aquí que soy vil, dice. No puedo hablar. ¿Qué te responderé? Y aquí cuando le dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, no está hablando de visión física, sino de una concepción espiritual, un conocimiento de la grandeza de Dios que antes nunca había tenido. También es necesario mencionar otro evento en el Antiguo Testamento donde Dios manifestó su grandeza y su gloria, y es cuando Isaías fue al templo después de haber muerto el rey Usías. Y dice, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Y comienza a describir lo que pasaba en ese contexto. Como alguien dijo, Isaías fue al templo terrenal y el Señor le mostró el templo celestial. Y allí en ese contexto, después de que los ángeles que servían a Dios ante su trono comienzan a decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En ese momento Isaías hace un oráculo de juicio sobre sí mismo. ¡Ay de mí que soy muerto! Isaías en el capítulo 5 dice 6 veces, ¡ay de estos! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de aquellos! Y luego en el capítulo 6, cuando es confrontado con la gloria y la majestad y la santidad de Dios, dice, ¡ay de mí! Es decir, ya no pronuncia un juicio de oráculo, un oráculo de juicio, quiero decir, contra los demás, sino sobre sí mismo al verse confrontado ante la majestad de Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La visión gloriosa de la grandeza de Dios impacta, abruma y deja en el suelo a estos personajes bíblicos. El propio Habacuc, el profeta también. Después de su diálogo con el Señor, respecto a la justicia de Dios, Señor, ¿por qué no hace justicia? Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. Y luego que el Señor responde su primera inquietud al pedir justicia, dice, voy a traer justicia a través de un pueblo que viene del norte, pueblo terrible, que no va a perdonar. Y Habacuc dice, pero Señor, ese pueblo es más malo que este otro, en otras palabras. Y entonces después el Señor le muestra que en realidad sí,
sus acciones son justas. Y cuando él entiende eso, al final casi del pequeño libro que tiene 3 capítulos, en el versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Son 4 frases impactantes que son descriptivas de lo que él experimentó cuando entendió que Dios es justo. Primero dice, se conmovieron mis entrañas, y esa es una forma expresiva de hablar del interior, de lo más íntimo del ser. No necesariamente de lo físico, lo biológico, sino está hablando del ser interior, del ser espiritual. Y dice, se conmovieron mis entrañas, mi corazón fue impactado a tal punto que no podía hablar. Dice, a la voz temblaron mis labios. Y otra vez es una forma expresiva de cuando una persona balbucea porque no puede hablar, está tan impactado, asombrado por una situación determinada que no puede siquiera pronunciar palabra y intenta, pero no puede. A la voz temblaron mis labios. Luego dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Hermanos, así reaccionaban los personajes bíblicos ante la majestad y la gloria de Dios. Ellos no podían decir palabra, ellos quedaban impactados, ponían su mano en su boca, caían de rodillas, caían como muertos, como en el caso de Isaías. Y en el Nuevo Testamento también tenemos asombro, perplejidad, cuando el ángel vino y habló a Zacarías en el templo, el padre de Juan el Bautista. Cuando habló a María, cuando habló a José, nosotros vemos asombro, impacto, también en los pastores cuando las huestes celestiales se le manifestaron ese día en los campos de Belén. Pero quizás el caso más emblemático y singular es el del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Cuando camino a Damasco iba con todo el deseo de tomar presos a los que eran de la secta del camino, así le llamaban, y llevarlos a Jerusalén, odiando la iglesia con todo su corazón, porque eso es lo que menciona al principio cuando dice que él iba respirando a una amenaza. Si esa palabra respirando tiene que ver con ver un toro furioso que sale humo por sus narices y que expresa de esa manera física lo que realmente quiere destruir todo lo que está a su paso. Pablo iba con ese propósito y entonces el Señor resucitado se le manifestó camino a Damasco. Y la primera impresión de Pablo es: ¿quién eres, Señor? Después de oír la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Dice. Y luego que Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, entonces él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se acabó la vida esa de intentar destruir a la iglesia y ahora en lugar de destruir la iglesia iba a ser un instrumento para la edificación de la iglesia. Pero ¿qué pasó con él? Temblando y temeroso, dice. Esa es la reacción. Hermanos, todas estas experiencias vívidas que los hombres experimentaron en la Biblia, al ser confrontados por la majestad de Dios, nos llevan a la reflexión. Y nos llevan a acercar esa enseñanza y aplicarla a nosotros mismos. ¿Cómo estamos reaccionando frente a Dios? Pero pastor, es que yo nunca he tenido la experiencia de Isaías, yo nunca he tenido la experiencia de Jacob, yo tampoco nunca he tenido la experiencia de Pablo, de esa manera, así, literal. Obviamente que no, pero cuando estás frente a la palabra de Dios, cuando eres confrontado por la palabra de Dios, estás experimentando la manifestación de la majestad de Dios. Entonces no hay excusa, no hay excusa. Cuando tú mismo en tu oficina o en tu pieza abres la Biblia y comienzas a leer la palabra de Dios, estás bajo la majestad de Dios. Dios es el que está hablando. ¿Cómo reaccionamos cuando somos expuestos a la gloria de Dios? Bildad, el amigo de Job,
en su última intervención en este largo coloquio, charla, debate o discusión, como queramos llamarle, en relación a la aflicción de Job, apunta hacia la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. Es significativo que Bildad ya no da argumentos, ya no acusa directamente a Job diciendo tú eres perverso, tú eres impío, y entonces, como lo hizo muchas veces anteriormente, al menos en sus dos intervenciones anteriores, como también lo hizo el resto de sus amigos, él simplemente dice, ya no voy a discutir más, no voy a argumentar más, simplemente voy a mostrarle a Job la grandeza de Dios. Ahora, él seguía, por supuesto, con su equivocada tesis de que la desgracia de Job había llegado a ser causa o por causa de su pecado personal. Sin embargo, no es menos cierto que la teología que presenta aquí Bildad es absolutamente ortodoxa. La descripción que hace del carácter de Dios y el carácter del hombre es consistente con todo el resto de las Escrituras. Y por eso hacemos bien en estudiar sus dichos y aplicarlo a nuestra vida como creyentes. El objeto del discurso era mostrar la presunción de Job al considerarse justo ante Dios y al desear debatir su causa con él como un sufriente inocente. Eso es lo que Job defendió durante todo el tiempo. No en el sentido de impecabilidad, sino en el sentido de que no había nada que lo acusara en su conciencia algún pecado por el cual vino la desgracia que estaba experimentando. Con este punto de vista, desde la perspectiva de Bildad, expone el carácter y los atributos de Dios y parece acusar implícitamente a Job de rebelión contra la divina majestad. Y desea abrumarlo con una visión del poder divino y la santidad. ¿Tú quieres estar frente a Dios? ¿Tú quieres ir y comparecer ante el trono de Dios? ¿Te parece? ¿Puedes comparecer ante un Dios tan grande y glorioso como este? Ese es el sentido. El discurso es verdadero en sus declaraciones, sin duda, no necesariamente en sus intenciones, pero es también sublime en su poesía. El argumento empleado en él es sólido y similar al que finalmente utilizó el mismo Dios para silenciar a Job, confrontarlo con su gloria y majestad. Vamos a ver solamente en dos partes esto, en dos apartados generales que nos ayuden. El primero vamos a extenderlo, la mayor parte del cuerpo del mensaje va a estar basado en esta primera parte, que es la descripción de la grandeza de Dios. Versículos 1 al 3. La descripción de la grandeza de Dios. Respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Estos versículos están llenos de vívidas imágenes de la grandeza y la gloria de Dios. Es una descripción breve pero gloriosa del carácter de Dios, ante el cual todo ser humano palidece, aún el más excelso de los hombres. Lo primero que afirma Bildad es que Dios es sublime en su soberanía. Es único, es inigualable en su soberanía y por eso la palabra señorío. El señorío y el temor están con él. Dios es el Señor soberano sobre todo. Dominio y temor están con él. El que dio el ser tiene también autoridad indiscutible para fijar leyes y para exigir que esas leyes sean cumplidas. El que ideó el mundo también tiene un plan y un propósito para ese mundo. El que nos trajo a la existencia también tiene un objetivo claro que cumplir con nosotros. Y eso lo puede hacer sin que nadie se le oponga porque Él es soberano. Señorío. Todo lo que quiere hace, sin que nadie pueda decirle no lo hagas. ¿O por qué lo hace? En Daniel 4:35 se consigna la respuesta a la humillación a la cual Dios había sometido a un rey pagano. Y esta es una declaración teológica profunda, ortodoxa respecto al carácter de Dios. Es una declaración profunda respecto a la que conocemos como teología propia. ¿Quién es Dios?
¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza, su carácter? Este hombre pagano, después de una experiencia terrible por creer que él había construido todo ahí en Babilonia, Dios lo humilló y lo hizo andar como un animal durante un tiempo. Y cuando recobró su sentido, su raciocinio, dice él mismo, entonces hizo esta declaración. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada, sí, también los más poderosos. Sí, también los que tienen autoridad sobre mucha gente aquí en la tierra. Sí, también los que han gobernado imperios a lo largo de la historia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Por qué? En contraste con la grandeza de Dios, ningún gobernante de esta tierra tiene ninguna autoridad. De hecho, Dios se la concede. Y Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Es su voluntad la que nosotros vemos plasmada en realidad, en práctica, en obra, todos los días. No solo en los cielos, sino también en la tierra, en los habitantes de la tierra. Todo lo que vemos en el día de hoy, aun cuando aquellas cosas terribles que nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, Dios ha permitido que el hombre pueda tomar ese camino para cumplir sus propósitos. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. ¿Podemos pedirle explicaciones a un Dios así? Y allí donde Bildad apunta con el argumento. El señorío y el temor están en Él. ¿Tú quieres presentarte delante de Él? ¿Hay algún argumento plausible delante de Dios por el cual Él te pueda aceptar? No, Él hace como quiere. Tú estás pidiendo explicaciones a Dios. ¿Tiene Dios la obligación de darte explicaciones? No, absolutamente nada, porque Él es soberano. Este gobernante entendió que Dios es dueño y gobernador de todas sus criaturas. Todos son suyos. Todos están en su mano y bajo su dirección y su disposición. De ahí se sigue que debe ser temido, es decir, reverenciado y obedecido. Es muy interesante porque cuando nosotros entendemos esto, nosotros también entendemos que aún las acciones del mismo Satanás y los demonios son permitidas por Dios y Él las transforma posteriormente para que sean en beneficio de su pueblo y para su gloria. Ni siquiera los demonios tienen autonomía, porque Dios es soberano. El dominio de los hombres es a menudo despreciable, pero Dios siempre es apreciable en su gloria y en su grandeza y en el dominio soberano que tiene sobre todas las cosas. Dios, el gran y único potentado, el gobernante supremo en el cielo, en la tierra y en el infierno, ¿sí? Por tanto, no hay que resistir impunemente, y eso es una de las cosas que uno se extraña, cómo el hombre insignificante, como más adelante lo va a escribir Bildad, como un gusano, puede levantar su mano y empuñar su mano contra el cielo y ser irreverente en contra de Dios y vivir de espaldas a Él y decir no te necesito. Es increíble la soberbia y la arrogancia del ser humano. ¿Quién puede oponerse a Él? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pablo, te estás dañando a ti mismo. Eso hace el ser humano cuando no quiere aceptar el señorío de Dios sobre su vida. Es perverso y además ruinoso oponerse a Él. Esta es la implicación de lo que Job está diciendo. Hermanos, muchas veces nosotros decimos, sí, Dios tiene el control, pero cuando vemos que no tenemos el control, se acaba nuestra teología. Sí, en esta situación dolorosa, difícil por la cual está pasando mi familia, Dios tiene el control, pero cuando el sufrimiento nos abruma, ya parece que Dios no tuviese el control.
Una cosa es la descripción bíblica correcta, ortodoxa de la teología y otra cosa es la vivencia propiamente tal. El hecho de que Dios sea soberano debe tener una implicancia práctica en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos. Juan Calvino escribió lo siguiente: puesto que somos tan dados a valorarnos a nosotros mismos y que esta necedad se debe a no pensar en Dios y en la naturaleza de su majestad, tenemos aquí, dice, aquí en el texto, una advertencia buena y muy útil, de que toda vez que seamos tentados a atribuirnos alguna gloria a nosotros mismos, debiéramos volver nuestra atención a Dios y comprender su naturaleza, la naturaleza de su virtud y poder, la naturaleza de su justicia, la naturaleza de toda su gloria. Seguramente entonces se silenciaría nuestro cacareo. Porque en vez de estar inflados de orgullo e intoxicados con la presunción, la sola consideración de Dios sería suficiente para derrumbarnos de tal manera de ser turbados en nuestro interior. La sola contemplación, el hecho de que nuestros pensamientos y sentimientos se vuelquen a Dios y vayamos a las Escrituras y quedamos sin poder emitir palabras ante su grandeza, debiese ser suficiente para aplastar nuestro egocentrismo natural. No, pero pastor, eso era cuando yo no era creyente, pero ahora no. Seguro. Tenemos un orgullo más grande que los cielos. Y por eso necesitamos otra vez volver nuestra mirada al Señor. Yo decía en la mañana, no sigamos mirándonos entre nosotros mismos y analizándonos entre nosotros mismos. Vamos a Dios, miremos a Dios, veamos su grandeza, su gloria escrita en las Escrituras y entonces revisemos nuestro corazón en función de eso. Qué pertinente esta visión gloriosa de Dios. El hecho de mirar al Señor y verlo como el soberano que no debe pedir permiso para obrar como Él quiera en cualquier cosa y sobre cualquiera de sus criaturas, debiese ser suficiente para reventar en 1000 pedazos el globo de nuestro orgullo. Dios no nos debe explicación alguna de sus actos. Y nosotros mismos estamos en sus manos para que Él incline nuestro corazón como Él quiera. Hay 3 cosas que al menos hace la soberanía de Dios en nosotros en términos prácticos. Primero, la soberanía de Dios es abrumadora. Es abrumadora. ¿Por qué? Porque nos llena de temor y reverencia. Y podemos ir entendiendo que no se trata de la invención de hombres, este Dios, el Dios de la Biblia. Es imposible que alguien se haya imaginado un Dios como este. Todos los dioses paganos no se parecen en absoluto al Dios de la Biblia. Y nos abruma entonces cuando vamos a contemplar su grandeza y su majestad. No se empequeñece, nos pone en el lugar donde siempre debimos estar, nos saca de nuestro pedestal en el cual nosotros mismos nos hemos puesto. Nos abruma completamente. Su luz gloriosa de santidad nos enceguece. Destruye nuestra falsa seguridad en nosotros mismos. Nos humilla y sobrecoge. Eso hace el pensar en la soberanía de Dios. Y podemos decir, bueno, pero eso es terrible. Claro, es terrible. Pero ¿saben? También la soberanía de Dios es consoladora. Eso es lo segundo, es consoladora. ¿Por qué? Porque consuela el corazón de sus hijos deprimidos por la visión de abundancia de pecado y miseria que nosotros apreciamos en este mundo, de las injusticias que vemos permanentemente, de todo lo que pasa y las aberraciones y las blasfemias que salen de la boca muchas veces de personas que supuestamente son la voz de la gente en los medios de comunicación. Quedamos impactados por la irreverencia y todo este tipo de cosas que vemos permanentemente.
y el aparente triunfo de la maldad en el mundo. Pero ¿qué nos dice la soberanía de Dios? Tranquilo. Tranquilo, yo estoy en el control de todas las cosas. Y eso nos consuela. Hermanos, eso fue lo que vieron los salmistas. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Eso es lo que está pasando. Vemos que los fundamentos sobre los cuales se estableció la civilización occidental, que son los fundamentos derivados de los principios del cristianismo o el judeocristianismo, durante 2000 años que sustentaron esta sociedad occidental, en el día de hoy están siendo derribados por esta deconstrucción, como le llaman los filósofos del progresismo. Si fueren destruidos los fundamentos, eso es lo que está pasando. Ahora la pregunta que se hace el salmista, ¿qué ha de ser el justo? Y es notable la respuesta que él mismo da en el mismo salmo. Jehová está en su santo templo. Miren, no dice, tú tienes que cambiar las cosas, tú tienes que hacer modificaciones en las estructuras sociales, tú tienes que meterte de lleno en la participación activa política para que las cosas sean mejor. No dice eso. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está en control, eso está diciendo. ¿Y eso qué trae? Consuelo para el alma. Mucho consuelo. Aunque no entendamos lo que está pasando. Aunque tengamos un montón de preguntas en nuestra cabeza, sin embargo sabemos que un día todo será puesto bajo sus pies. En la consumación de todas las cosas. Pero además la soberanía de Dios es aleccionadora. Es decir, nos da lecciones importantes que no podemos aprender de otra manera. Porque nos lleva por caminos sinuosos, difíciles muchas veces. Así como llevó a Israel cuando lo sacó de Egipto y él mismo a propósito le dijo a Moisés, no los lleves por el camino llévalos por otro camino. Y ese camino por los cuales lo llevó fue interesante porque los colocó entre dos masas de montañas y luego tenían delante de ellos el mar Rojo y detrás de ellos venía el ejército de Faraón. Los encerró a propósito, ¿para qué? Para que la confianza de ellos no estuviera en sí mismos, en ellos mismos, sino en el Señor. Y cuando comenzaron a gritar despavoridos porque vieron que el ejército venía tras ellos y no tenían ningún tipo de escapatoria, entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta tu vara. Y Moisés le dijo al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero hasta ese momento ellos no vieron esa luz y se angustiaron por esa razón. Y hermanos, ¿cuántas veces nos angustiamos nosotros por situaciones por las cuales no tenemos ningún control? ¿No es verdad? Tarde o temprano, si usted no ha padecido por una situación difícil, lo va a hacer. Porque parte de ser seres humanos caídos en pecado es el sufrimiento. Dios nos lleva por caminos difíciles. Lo llevó a Israel 40 años en el desierto cuando el camino no duraba más de 2 meses. Es decir, en 2 meses podían entrar a la tierra prometida sin problema. ¿Por qué Dios los llevó 40 años para girar en círculo en el desierto? Porque quería enseñarles lecciones importantes para saber lo que había en tu corazón, le dijo en Deuteronomio. Por eso el pensar en su soberanía nos lleva a guardar silencio ante aquello que no entendemos. Silencia nuestras quejas y nuestras murmuraciones. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Porque Él es bueno y entonces todo lo que haga va a ser sabio y va a ser bueno para nosotros. Aunque nos duela. Es aleccionadora su soberanía. Es abrumadora, es consoladora y es aleccionadora. Ahora vemos lo segundo que dice allí Bildad. Es que Dios es terrible en su majestad. Es terrible en su majestad. El señorío y el temor están con Él, dice.
La palabra traducida temor se puede traducir alarma súbita. Algo improviso, cuando de improviso nos encontramos con un enemigo que no esperábamos. Espantoso, horror, miedo, pavor, todas estas son implicaciones de la misma palabra, de la misma raíz. Todas estas palabras hablan de lo que produce la majestad de Dios en el corazón de su criatura. Y no puede ser menor. No puede ser menos que eso. Por eso cuando vemos a personas, supuestos líderes espirituales que juegan con Dios como si tuvieran ellos el control, estamos hablando de personas que no saben lo que están haciendo. Cuando le dicen a Dios lo que Dios tiene que hacer, cuando le exigen a través de una oración, cuando declaran diciendo esto así tiene que ser y no voy a permitir que tú me digas que no, esas personas no saben con quién están hablando. Están creando su propio Dios, que no es el Dios de la Biblia. No, Dios es terrible en majestad, y cuando decimos terrible en majestad es porque el mismo Eliú, el cuarto amigo de Job, en el capítulo 37, versículo 22 lo dice claramente. En Dios hay una majestad terrible. En Dios hay una majestad terrible. La majestad de Dios está preparada para despertar el temor, el terror. Toda la tierra se asombró ante Él. Dice el cántico de los creyentes en la gloria de Apocalipsis 15:4, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá? ¿Habrá alguno que no experimentará eso delante de ti? El Salmo 89:7 dice: Dios en gran manera de ser temido, aún en la asamblea de sus santos, aún en medio de su pueblo, ha de ser temido. Los serafines de Isaías 6:12 cubren el rostro con sus alas delante de Él en señal de humillación y de que no pueden presentarse directamente delante de Dios porque su santidad, la santidad de Dios los abruma. Los postes de las puertas del templo en la visión de Isaías y la masa de granito del Sinaí temblaron ante su presencia. Isaías 6:4, y esto de que tembló el monte está ahí en Éxodo capítulo 19, pero también está en Salmo 68:8. El apóstol Juan en Patmos cayó del miedo a los pies del Señor como muerto cuando vio quién hablaba con él. Dice: me volví para ver quién hablaba conmigo, y entonces empieza a describirlo en su grandeza, en su gloria. Y una cosa interesante, Juan no dice: y vi al Señor Jesucristo, no dice eso. ¿Por qué no? Porque estaba glorificado. Él compartió con Jesús, recuerdan, era el que se sentaba al lado de Jesús. Era uno de sus discípulos del círculo íntimo, junto a Pedro y Jacobo. Lo conoció muy de cerca, pero cuando lo vio en la gloria, cayó como muerto. Cuando Pedro estuvo pescando toda la noche y no había pescado nada, y entonces el Señor se acercó y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Se subió a su barca y le dijo: echa la red. Y Pedro dijo: no he pescado nada en toda la noche, maestro, pero en tu nombre echaré la red. ¿Recuerdan lo que pasó? Viene la famosa pesca milagrosa, pero los ojos de Pedro no estaban en la cantidad de peces que recogió, sino que estaban en la soberanía de Dios. Él juntó a todos esos peces y con eso mostró que Él era el Dios Todopoderoso. Y cuando Pedro entiende eso, cae a los pies y le dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Me entienden? Esta es la implicancia práctica, hermanos. No se trata de tener teología en nuestro cerebro nada más. Se trata de que estamos conscientes de que tenemos una relación con un Dios que es digno de ser temido. No se trata de una figura creada por el sentimentalismo humano que desea un Dios a su medida, no. Este es el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, soberano y terrible en majestad. Como consecuencia de la soberanía y majestad divina, Él preserva la armonía entre las clases más altas de sus criaturas. Dice: Él hace la paz en sus lugares altos. Y esta es una figura del lenguaje que está diciendo que hay paz en torno al trono de Dios, en sus alturas.
Se refiere en primer lugar a los santos ángeles que nunca se pelean con Él ni entre ellos, nunca se rebelan. Una vez hubo una rebelión y el Señor la aplastó inmediatamente, ¿recuerdan? Ahora todos los ángeles permanecen como ángeles santos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, obedeciendo directamente a su voz. Nunca ellos están mirando al otro que está al lado para hablar mal sobre el otro, ¿cierto? Como lamentablemente ocurre entre los seres humanos. No, entre los ángeles santos no existe eso. Todos hacen la voluntad de Dios. Por eso nosotros oramos, que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, también se haga en la tierra. El sol, la luna y las estrellas son parte de la creación celestial y mantienen su curso y nunca chocan entre sí, están ordenados en sus órbitas, de tal manera que el Señor no solo creó todo, sino preserva todo por medio de su sabiduría. Estableció leyes para que estos astros pudiesen girar en sus órbitas sin ser perturbados. Ahora, y aquí entramos a algo precioso. El Dios de paz, o como lo describe Isaías, refiriéndose proféticamente a Jesucristo, el príncipe de paz, es aquel que no solo tiene en paz el cielo, sino también su plan y su propósito es que todo el universo esté en una paz perfecta. Sabemos que eso va a llegar a su consumación cuando Él establezca su reino eterno, sin duda. Pero en el proceso, Dios está haciendo la paz con aquellos a los cuales por medio del Evangelio viene a su corazón. La tercera característica o descripción de la grandeza de Dios es que Dios es glorioso en su poder. Dos preguntas retóricas. Dice, ¿tienen sus ejércitos números? ¿Sobre quién no está su luz? Aquí habla de dos cosas. En la antigüedad, el poder, la autoridad y la fama de los reyes era establecida por la grandeza de su ejército. Allí estaba su poder y su autoridad. Pero ante el Señor, todos los ejércitos del mundo son como nada delante de Él. Eso dice Dios mismo a través del profeta Isaías en el capítulo 40 de su libro. Versículo 22, Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como a hojarasca. El Señor es todopoderoso. Es glorioso en su poder. No solo eso, sino que Él tiene también innumerables ejércitos. Por eso dice, ¿tienen sus ejércitos número? La implicancia, obviamente, no tienen número. Tiene innumerables ejércitos a su entera disposición. Ejércitos permanentes que nunca se van a disolver ni se van a rebelar contra Él. Tropas regulares, bien disciplinadas, que nunca dejan de obedecer. Nunca tendrá pérdidas, nunca se van a amotinar. Y desde su creación han estado al servicio del Señor. Y saben, esas mismas tropas el Señor las utiliza, no para deshacer a los hombres, sino para proteger a su pueblo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahora, no es sorprendente que el Señor tenga poder para aplastar a sus criaturas rebeldes cuando así lo disponga y nadie se le podría oponer y sin embargo lo que Él hace es todo lo contrario.
Desde el mismo jardín del Edén, desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, que firmaron el acta de autonomía, que dijeron no te queremos a ti, que establecieron su propio parámetro moral. No, tú dices que es malo, yo digo que es bueno. Desde ese mismo momento de la rebelión terrible en el Edén, el Señor podría haber exterminado para siempre, en ese mismo momento, en la raíz misma, a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque merecían eso. Ahora, ¿no es sorprendente que han pasado miles de años y en el día de hoy, cuando nosotros despertamos cada día, es sorprendente que despertemos? ¿Por qué? Porque Dios debería aniquilarnos. ¿No es verdad? ¿O alguien piensa que queda excluido de eso? No. Si despertamos y respiramos cada día es por su pura gracia. Ahora, esta es la comparación. ¿No es sorprendente que Dios, que tiene poder absoluto para aniquilar a todos, sin embargo, Él ofrece condiciones de paz? Éramos enemigos en nuestra mente y en nuestras obras, dice Pablo a los Colosenses. Y Él obró la paz mediante la sangre de su cruz. Es maravilloso. Hermanos, esto debiese hacernos regocijar todo el tiempo y alabar y honrar al Señor por esta obra gloriosa. Él podría hacernos la guerra, pero está dispuesto a estar en paz con nosotros. ¿Cuál es el mensaje que nosotros como embajadores de Cristo hemos de dar? Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios porque el mundo está lleno de enemigos de Dios y necesitan caer a los pies de Cristo para ser reconciliados con Dios. El Señor no vino, dijo, a destruir al mundo, sino a salvar al mundo. No sé si están comprendiendo la implicancia. Siendo un Dios tan poderoso, siendo un Dios tan santo, como va a decir después con la metáfora de la luz, ¿cómo puede ser que en lugar de destruirnos, nos tienda su mano para reconciliarnos con el Padre? Esto es maravilloso. Y entonces todo llega a la cruz. Sí, Jesucristo pagó un altísimo precio para reconciliar a criaturas rebeldes como ustedes y como yo con el Padre, pudiendo haber terminado con el problema de una vez y para siempre. En una ocasión, un vecino me llamó porque quería hablar conmigo. Entramos a su casa y él comenzó inmediatamente a decir, ¿sabe? Usted trabaja en las cosas de Dios, ¿sí? Pero yo no entiendo a Dios. Y empezó agresivamente a decir, ¿por qué mueren tantos niños? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay esto otro? Y comenzó a tirarme una serie de hechos, de la realidad, por supuesto, y dice, y Dios no hace nada. Después de que habló un buen rato, yo le dije, ¿sabe cuál es el problema? Es que usted mismo cree que merece vivir. Y no hay ningún hombre, ningún ser humano en esta tierra que merece vivir, porque la vida es un don de Dios. Y si usted está viviendo ahora, es por la gracia de Dios. Pero usted cree que Dios le debe algo, y ahí hay un gran problema. Usted está en deuda con Dios, Dios no está en deuda con usted. Y si realmente usted entendiera que Dios quiso hacer las condiciones de paz y por eso envió a su Hijo, el Hijo de paz, para que usted tuviese una relación correcta con Dios, perdonarlo de sus pecados, de toda su maldad y llevarlo a la gloria con Él, entonces su visión sería distinta. Dios tiene poder y autoridad para descargar su justa ira contra todo rebelde, es decir, contra toda la raza humana sin distinción alguna. Pero ha enviado a su Hijo para hacer la paz, reconciliarnos con Él por medio de la cruz, cambiar completamente a esos rebeldes, porque eso significa la palabra griega que se utiliza, reconciliación. Cambiar completamente el corazón de los rebeldes y ponernos en amistad con su Padre. ¿No es glorioso esto, hermanos? ¿No es abrumador? ¿No es esto incomprensible, pero al mismo tiempo una realidad preciosa? Así es el cristianismo, así lo describe la Biblia.
Y luego la metáfora de la luz, que tiene varias implicancias. Una es una natural. Obviamente Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Otra es metafórica y que tiene que ver con el hecho de que los hombres habitaban constantemente en las tinieblas y entonces la luz vino al mundo. Juan capítulo 1. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Juan capítulo 3, porque sus obras eran malas. Sin embargo, la luz sigue resplandeciendo. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando llega a la vida de una persona? Así como dijo al principio que fuese la luz, así ahora, en un momento determinado, por su glorioso evangelio, el Espíritu Santo aplica en el corazón de una persona ese evangelio y entonces en las tinieblas nace la luz. ¿Sí? El Dios Santo, también esa es otra implicancia de la metáfora de la luz. El Dios Santo, el Dios puro, el que habita la luz inaccesible, Él vino a esta tierra, se humilló de la manera en que se humilló, como lo vimos en Jesucristo. Se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Carlos Spurgeon dice, se humilló, se humilló, se humilló. Eso significa hasta lo sumo y debo seguir indefinidamente. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos luz en nuestro corazón. Este es Dios. Esta es la descripción de la grandeza de Dios. Y luego entonces vemos, y ahora en breves minutos nada más, la descripción de la insignificancia del hombre. El contraste no puede ser más grande. Noten, entre el 3 y el 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? Y el Hijo del Hombre también gusano. Una traducción dice en la segunda parte, y el Hijo del Hombre una larva de gusano. Es descriptivo del carácter del corazón humano. Y nosotros somos criaturas así, sin embargo, orgullosas. Pero ¿quién puede permanecer con ese orgullo inflado cuando se presenta delante de la majestad de Dios? Recuerden lo que pasó con los personajes bíblicos. Ninguno de ellos pudo prevalecer. Ante tal descripción de la grandeza de Dios, no debería quedar ninguna duda que el hombre empequeñece. ¿Quién puede creer que es suficiente en sí mismo? ¿Quién puede levantar su vista al cielo y decir, yo puedo? Yo llegaré al cielo por mi merecimiento, como dicen muchos cuando están en un funeral. Esta fue una buena persona, este hombre se ganó el cielo, tiene un lugar especial en el cielo. De hecho, Dios lo llamó porque lo necesitaba en el cielo. Eso escuchamos en los funerales, ¿no es verdad? Ahora, ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede ganarse un lugar en ese lugar glorioso, una parte, cierto, especial en ese lugar glorioso que es el cielo? Porque el cielo es el cielo, porque Dios está allí y eso es lo que importa. Pero estar en la presencia de Dios, ya totalmente purificado nuestro pecado, será otra cosa. Sin embargo, nunca llegaremos por nosotros mismos. ¿Quién puede ser justificado? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios si el Nuevo Testamento no responde? No responde claramente. El apóstol Pablo, después de describir la condición perdida del hombre entre el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, que es un paréntesis teológico, porque es un paréntesis explicativo, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo a través del Evangelio, versículo 17 del capítulo 1. Y luego viene el paréntesis. Bueno, ¿por qué razón necesita la justicia de Dios? Porque el hombre es injusto en su naturaleza misma.
Sí, los paganos empedernidos, ellos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Sí, el mismo que no tomó en cuenta la verdad de Dios, cambió la verdad de Dios adorando a la criatura antes que al Creador. El mismo que se entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? El mismo también que en una forma distinta, pero también dentro de la condición de pecador, como es el caso de los moralistas judíos que decían, yo soy esto, tú eres un pecador. Yo soy santo, los fariseos. Los religiosos, los moralistas y los depravados, todos, cada uno de ellos están bajo pecado, dice Pablo. Y así termina el versículo 20 de Romanos, ninguno puede ser justificado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. No hay esperanza, todo está encerrado bajo pecado. Entonces, ¿se justificará o cómo se justificará el hombre con Dios? Y aquí está la respuesta, que no tenía habilidad. Versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí está la justificación. Es posible, pero no por nuestras fuerzas, no, sino por la misericordia y la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Delante de Dios somos como lo describe el versículo 6 de Job 25. Gusano, nada más que eso, sujeto a podredumbre, corrompidos, delante de un Dios tan grande y glorioso. Pero qué maravilla que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Si bien es cierto, nos abruma el carácter de Dios, nos consuela y nos levanta la obra de Jesucristo. La cruz es la respuesta. La cruz es la única respuesta. Por eso, no podemos añadir nada más que decir, gracias Señor, gloria a tu nombre, porque tú nos diste lo que nosotros no merecíamos. A pesar de ser tan grande y glorioso, has querido poner tu mirada en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu gloria, tu majestad, pero al mismo tiempo también mostrarnos tu infinita misericordia. Delante de tu gloria y tu majestad solo deberíamos ser fulminados, pero ante la cruz somos reconciliados. Padre, bendice a mis hermanos, alienta nuestros corazones, fortalece nuestra fe y nuestras convicciones crezcan mucho más todavía para honrar tu nombre todos los días de nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.